porque en el mundo estamos llenos de inmoralidad. Somos llamados de Jesucristo para recibir sanidad espiritual. Nuestros espíritus están todos enfermos, muertos, confundidos en el mundo. Somos llamados de Jesucristo a recibir una vida abundante, no una vida sin problemas, pero una vida abundante en Cristo Jesús, una vida productiva, una vida fructífera, una vida con una relación personal con el Señor. Estamos llamados a recibir una vida de paz, no como la da el mundo, pero en medio de las tribulaciones tener la paz de Jesús. ¿Cómo? Poniendo los ojos en Jesús, no en las circunstancias. Somos llamados a venir, somos llamados de Jesucristo para la resurrección. Llamados a la resurrección, vamos a resucitar. Jesús dijo, el que vive y cree en mí no morirá jamás. Somos llamados a la inmortalidad, somos llamados a ser hijos de Dios, a heredar el reino de Jesucristo como herederos y coherederos de Jesucristo. Somos llamados al servicio, a servirles. Entonces vemos pues que Pablo habla de que somos llamados de Jesucristo. Y luego dice a todos los amados de Dios que están en Roma. Somos amados. Somos amados, no solo somos miembros del reino de los cielos, sino que somos amados infinitamente y en forma personal, no solo en forma de grupo, pero Dios tiene un amor personal y trata individualmente con cada uno de nosotros. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Somos amados por el Rey de ese reino, que es nuestro Padre, es nuestro pastor, Padre eterno, príncipe de paz, dice la palabra del Señor, consejero, es nuestro Salvador, es nuestro hermano, dice la palabra del Señor, el primogénito entre muchos hermanos, es también nuestro amigo. Jesucristo dijo, ya no los llamo siervos porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. El Señor nos ha dado y nos ha revelado cosas eternas, cosas futuras, revelaciones preciosas. Entonces tenemos ese llamado. Y luego veamos acá que dice a los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Es un llamado. De nuevo, no es el nombre de santo, aunque también somos santos en el sentido de nombrados santos, pero en este contexto la palabra usada acá es kletos, que quiere decir llamado a una responsabilidad, invitado a algo. Somos llamados a la santidad, es decir, a estar apartados para Dios. Así como Pablo estaba apartado para el Evangelio, el Señor nos está llamando para ser apartados para Dios. En el mundo, pero no siendo parte del mundo. Estamos en el mundo y tenemos que estar en el mundo para poder llevar la luz, pero no debemos de ser parte del mundo, apartados de la maldad, debemos de estar apartados de la inmundicia, debemos de estar apartados de una vida vana. Una vida vana es una vida vacía, es una vida sin propósito, es una vida que además es enemiga de Dios. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está haciendo ese saludo que hace en todas sus epístolas. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos la deidad de Jesús, lo pone a la par del Padre y del Hijo. La gracia, el favor inmerecedero que viene del Padre y del Hijo, y la paz que viene del Padre y del Hijo. Gracia y paz. El deseo de Dios es que tengamos la gracia de Dios, recibamos el favor de Dios. Un padre cuando da un regalo a sus hijos, él desea que sus hijos lo reciban, ¿no? Tú quieres darle algo a tus hijos, algo bueno, tú quieres que lo reciban. Y el Señor quiere que recibamos su gracia y su paz. Y por eso lo vemos en las cartas de Pablo, que dice eso constantemente, gracia y paz. En Romanos lo dice, en 1 Corintios 1:3 dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, lo vuelve a decir. En 2 Corintios lo vuelve a decir, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2 vuelve a decir lo mismo, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Colosenses vuelve a saludarnos de la misma manera, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre.
Primera de Tesalonicenses 1:1, gracia a vosotros y paz. No se le escapa. Segunda de Tesalonicenses 1:2, gracia a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 1:2, segunda de Timoteo 1:2, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí añade la palabra misericordia cuando le escribe a uno de sus siervos. Y es que los siervos del Señor que estamos en el ministerio necesitamos la misericordia de Dios. A Tito le dice gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. A Filemón, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz es necesario. El Señor quiere que tengamos el favor. Para eso murió en la cruz, para que recibiéramos su favor inmerecedero. Y quiere que recibamos su paz. La gracia se recibe a través de Jesucristo, mediante la fe. Y es por la palabra de Dios. En Juan 1:17 la Biblia dice, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Es decir, en el Antiguo Testamento tenemos la ley de Dios, pero la ley lo que prueba es nuestra pecaminosidad, nuestra iniquidad y nuestra necesidad de Dios. Entonces el Señor nos muestra su gracia a través de Jesucristo. Pudimos ver en su caminar, en sus palabras, gracia, pero además recibimos su favor a través de su muerte en la cruz. Por eso dice, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Pero ¿cómo tenemos acceso a esa gracia? Es por medio de la fe. Muchos no tienen acceso a esa gracia porque no lo están haciendo por medio de la fe. Lo están haciendo por medio de la ley, y por medio de la ley no recibes la gracia. Es por medio de la fe. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esta no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por medio de la gracia, pero esta gracia se recibe por medio de ¿qué? La fe en Jesucristo. Y la fe se recibe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es un regalo de Dios, pero tú puedes hacer algo para que ese regalo se reciba. Y es a través de la palabra del Señor que tú fortaleces tu fe. Es un regalo de Dios. Nadie porque viene a escuchar la palabra de Dios se le cobra. Tú recibes gratis la palabra del Señor, pero al venir a recibir tu fe se aumenta. Cuando tú agarras la palabra del Señor y la empiezas a leer en tu casa, tu fe se aumenta. Entonces vemos que la gracia se recibe a través de Jesucristo mediante la fe en Él, y es por la palabra de Dios. Lo mismo la paz. La paz se recibe a través de Jesucristo. Si estás inquieto, si estás perdiendo la paz, busca la palabra del Señor, porque ahí vas a tener la revelación del Señor que te va a dar paz, a menos que estés caminando en maldad, y el Señor te va a dar convicción para que te arrepientas y entonces tengas paz. Pero la paz se recibe por Jesucristo. ¿Cómo? Al experimentar la gracia de Dios por fe, recibimos y experimentamos el conocimiento al considerar la palabra de Dios, que estamos aprobados. Nos damos cuenta que hay poder y fortaleza, porque el Señor ha dicho que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y a Pablo le dijo, mi gracia es suficiente. Entonces darse cuenta de que tienes todo lo que necesitas, la victoria. Todo el que nació de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Entonces podemos tener paz porque las promesas de Dios son ciertas, porque tenemos la victoria prometida. Tenemos paz porque sabemos que todas las cosas obran para bien de los que aman al Señor, y en todo eso podemos empezar a disfrutar la paz del Señor. Ahora, tú puedes leer pero no creer, y si tú decides no creer, entonces no vas a tener paz. Pero necesitamos creerle al Señor porque Él es fiel. Podemos creer en Él, tenemos que obedecer a Él. Necesitamos humildad para tener paz del Señor, ¿cierto? Es decir, necesitamos reconocer que las cosas no van a ser a mi manera. Si tú insistes en que las cosas sean a tu manera, vas a ser infeliz, y eso es dudar de que Dios va a trabajar para tu bien. Simple y sencillamente dile, Señor, yo no sé por qué me tienes en este desorden, no sé por qué me tienes en este problema, pero ¿sabes qué, Señor? Tú me amas, y yo te doy gracias, y yo no soy quien para decirte cómo debe ser mi vida. Tú eres quien tiene el derecho de mi vida. Heme aquí, Señor. Y ahí va a haber paz. Jesucristo lo dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados,
y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces tenemos que rendir nuestras vidas. Mientras tú te estés insistiendo en tu manera de hacer las cosas, vas a ser infeliz. Pero si tú dices, Señor, yo no entiendo qué está pasando acá, el Señor dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócele y Él enderezará las sendas. Tu senda, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, que será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces vemos de que va a haber paz cuando nos rindamos al Señor, cuando seamos humildes a Él, sea lo que sea. Si es condición de salud, si es condición de una relación con alguna persona, si es condición de trabajo, condición económica, simple y sencillamente cede. En Filipenses 4, 6 al 7, Pablo dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, sean dadas conocidas vuestras peticiones al Señor, y la paz del Señor, que sobrepasa entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7, puedes agarrar y leerlo ahí. ¿Ya lo tienes? Por nada estéis afanosos, por nada. Nada quiere decir situación familiar, situación económica, situación de salud. Por nada estéis afanosos. No quiere decir que no vas a sufrir, no quiere decir que no vas a llorar, pero vas a tener paz. ¿Sí me explico? Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones con acción de gracias. Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Gracias, Señor, porque tú sabes que yo necesito pasar por esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, la paz de Dios, primero hay dos cosas, está la paz de Dios y la paz con Dios. La paz con Dios es lo primero. No puedes recibir la paz de Dios si no tienes paz con Dios. Y tienes paz con Dios cuando te arrepientes de tus pecados y haces que Jesús sea Señor de tu vida. En ese momento tú haces la paz con Dios. Ahí tienes la paz con Dios. Pero luego necesitas la paz de Dios. Y esa paz se recibe, por eso primero tenemos que recibir la gracia del Señor, el favor del Señor y experimentar su paz. Pero como digo, podemos hacer nuestra parte para canalizar esa bendición. Y eso lo podemos hacer, uno, a través de la oración, ¿verdad? Orando, porque el Espíritu va a ministrar nuestro corazón gratis. El Espíritu no nos cobra por hacer eso. Ya Jesús pagó por eso en la cruz. La oración. Y segundo, a través de la palabra, porque la palabra nos va a dar la fe que necesitamos para no estar inquietos entre las circunstancias y saber de que Dios está en control. Entonces, en el versículo 8, Pablo dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces en el versículo 8 vemos que Pablo dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pablo le agradece a Dios por la fe de los romanos. ¿Por qué le agradece a Dios por la fe de los romanos? Porque la fe que nosotros tenemos, y cuando nosotros estamos caminando en una manera que agrada a Dios, es obra del Señor. No te vanagloríes, es obra del Señor.
La palabra del Señor nos lo dice, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura suya en Cristo Jesús.